Es un átomo o conjunto de átomos que siempre reaccionan de una forma determinada. Asimismo, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico, ya que otorga propiedades características. Muchos compuestos orgánicos contienen más de un grupo funcional. Principales grupos funcionales podremos encontrar: grupo alcoxi. Contiene átomos de carbono, estando el átomo de oxígeno en medio de ellos, característico de los éteres. Hidroxilo es característico de los alcoholes, compuestos constituidos por la unión de dicho grupo a un hidrocarburo. Grupo carbonilo. Su presencia es una cadena hidrocarbonada, puede dar lugar a dos tipos de sustancias orgánicas. Por un lado, los adelinos son el grupo que está unido por un lado a un carbono terminal de una cadena hidrocarbonada y por otro lado a un hidrógeno que ocupa una posición extrema de la cadena. Y hablando de las cetonas, por el contrario, el grupo carbonilo se une a dos cadenas hidrocarbonadas, ocupando por tanto una situación intermedia. Grupo carboxilo, característico de ácidos orgánicos, reaccionan con alcoholes de forma semejante como lo hacen los ácidos inorgánicos, con las bases de las reacciones de neutralización. En este caso, la reacción se denomina esterificación y el producto análogo a la sal inorgánica recibe el nombre genérico de éster. Grupo amino. Característico de la familia de compuestos orgánicos llamado aminas, también puede considerarse como un grupo derivado del amoníaco. Son moléculas diferentes que contienen la misma clase de grupo o grupos funcionales reaccionando de una forma semejante. Formados solo por carbono e hidrógeno, son los compuestos orgánicos más simples en su composición, por ello es que se pueden tomar como base para hacer una clasificación de los compuestos orgánicos. Si en un hidrocarburo sustituimos uno o más átomos de hidrógeno por otro átomo o agrupación de átomos, podemos generar todos los tipos de compuestos orgánicos conocidos. Podemos clasificar compuestos orgánicos en hidrocarburos e hidrocarburos sustituidos. Se llama función química a las propiedades comunes que caracterizan a un grupo de sustancias que tienen estructura semejante, es decir, que poseen un determinado grupo funcional. En un alcano, los átomos de hidrógeno pueden ser sustituidos por átomos de oxígeno o de nitrógeno, siempre que se respete el número correcto de enlaces químicos. Los grupos funcionales son moléculas que se unen a un hidrocarburo y le dan propiedades únicas. Debido a la gran cantidad de grupos funcionales, hay una nomenclatura especial. La importancia de cada grupo funcional está gracias a la reactividad de cada uno de ellos. Ácido carboxílico. Es un grupo funcional que se encuentra siempre al inicio y al final de una cadena. Son a su vez ácidos orgánicos relativamente fuertes. Para nombrarlo, usaremos a este prefijo ácido y el sufijo oico. Ejemplo, el ácido acético. Para el siguiente grupo funcional tenemos el éster. Contiene carbonilo y son de funciones intermedias. Son los responsables del sabor y olor. Son los principales constituyentes de ceras, detergentes y jabones. Para nombrarlo utilizaremos el sufijo ato. Es una cadena principal más la cadena con el sufijo ito. Cumplen con una función intermedia. Tenemos como ejemplo la estructura del etanoato de propilio. Para el tercer grupo funcional están los aldehídos. Estos son un carbonilo enlazado a un hidrógeno y pueden estar al inicio o al final de la cadena. Se encuentran en sustancias perfumadas, tienen una función terminal. Los aldehídos se oxidan a ácidos carboxílicos y se reducen a los alcoholes. Para nombrarlos utilizamos el sufijo al. La amida son ácidos carboxílicos sustituidos en el alcohol por una amina, es decir, un hidrógeno con dos radicales. Este grupo funcional está compuesto por el carbonilo y una amina. Existen tres tipos:
la amida primaria con sufijo amida. Para la secundaria y terciaria se nombra el radical como sustituyente en el nitrógeno. Las cetonas son cadenas de carbonos interrumpidas por carbonilo. Tienen una función intermedia. Su reactividad es levemente menor que la de los aldehídos. Suele usarse como solventes orgánicos. Para nombrarlos, los usamos con el sufijo -ona. El grupo funcional alcohol es la unión de un oxígeno con un hidrógeno y a su vez unido a la cadena principal. Se pueden ubicar en cualquier lugar de la cadena. Para nombrarlos utilizamos el sufijo -al. Y existen tres tipos de alcoholes. Los primarios, que están ubicados en los extremos de la cadena, al lado de un carbono primario. Los secundarios, que están enlazados a un carbono secundario, es decir, a dos carbonos vecinos. Y los terciarios, que están enlazados a un carbono terciario, que este a su vez está enlazado a tres carbonos vecinos. Las aminas son hidrógenos enlazados en las cadenas principales y que están sustituidos por hidrógenos o por cadenas orgánicas. Se encuentran en hormonas, vitaminas y aminoácidos. Se nombran con el sufijo amina. Para ello existen tres tipos: primarios, que son sustituidos solo con hidrógeno; secundarios, si es que uno de sus radicales es orgánico; y terciarios, si es que ambos son orgánicos. Como último grupo funcional tenemos el éter. Son cadenas orgánicas interrumpidas por un oxígeno. Son muy volátiles y se usan normalmente como solventes orgánicos. Estos se nombran las cadenas en nombre alfabético y se finalizan en éter. Los éteres cíclicos son llamados epóxidos. La importancia de los grupos funcionales dentro de la ingeniería civil es que son las principales herramientas que constituyen los materiales de construcción, como las soldaduras. Además, forman parte de distintos procesos químicos debido a que el átomo principal dentro de estos grupos es el carbono. El primero en utilizar el término polímeros fue el químico sueco Jöns Jacob Berzelius en el siglo XIX, quien lo utilizó para referirse a las sustancias orgánicas de la naturaleza, que poseen la misma fórmula empírica pero diferentes masas moleculares. Además del término polímeros, Jacob se encargó de crear otros términos como isómeros y catálisis, aunque en esta época estos términos significaban algo muy distinto a lo que quieren decir en la actualidad. La palabra polímero deriva del griego poli, que significa muchos, y de meros, que significa partes. En el siglo XXI se inició el desarrollo de la llamada química de polímeros, y desde ese momento solo ha adquirido el interés a lo largo del mundo de científicos importantes como Giulio Natta, Carl Ziegler y Charles Goodyear. Los polímeros son moléculas de gran tamaño constituidas por eslabones orgánicos denominados monómeros, unidos mediante enlaces covalentes. Los eslabones están formados fundamentalmente por átomos de carbono y pueden poseer grupos laterales o radicales, con uno o más átomos. Estas moléculas orgánicas son las que constituyen los materiales plásticos que conocemos hoy en día, y también los tejidos de los seres vivos. Un monómero es una molécula que forma la unidad básica para los polímeros. Puede considerarse los bloques de construcción de las proteínas. Los monómeros pueden unirse a otros monómeros para formar una molécula de cadenas repetitiva a través de un proceso llamado polimerización. Ahora hablaremos de los tipos de polímeros. Al hablar de los tipos de polímeros, podemos encontrar diferentes clasificaciones de estos, como por ejemplo, la más común y utilizada,
es la de polímeros naturales y polímeros sintéticos. Los polímeros naturales son todos aquellos que provienen de los seres vivos y por lo tanto, dentro de una gran naturaleza podemos encontrar gran diversidad de ellos. Algunos ejemplos de estos son las proteínas, los polisacáridos, los ácidos nucleicos, que son todos los polímeros naturales que cumplen funciones vitales en los organismos y por lo tanto se les llama biopolímeros. Los polímeros sintéticos son creados por el hombre a partir de elementos propios de la naturaleza. Estos polímeros son creados para funciones específicas y poseen características para cumplir estas mismas. Pero esta vez lo veremos desde un punto de vista químico, por lo cual los tipos de polímeros son los siguientes. Polímeros orgánicos. Estos son determinados así porque poseen átomos de carbono en su cadena principal. Algunos ejemplos de estos son los polipéptidos y los aminoácidos como las proteínas. Polímeros orgánicos vinílicos. A diferencia de los anteriores, la cadena principal de estos polímeros está sola y exclusivamente formada por átomos de carbono. Dentro de los orgánicos vinílicos podemos encontrar las poliolefinas, formadas mediante la polimerización de olefinas, que son hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace de carbono-carbono en su molécula. Nota: una polimerización es la reacción por la cual se sintetiza un polímero a partir de sus monómeros. Algunos ejemplos de las poliolefinas son el polietileno y el polipropileno, que se encuentran en los cristales. Los polímeros estirénicos junto con los polímeros vinílicos halogenados también forman parte de los orgánicos vinílicos. Polímeros orgánicos no vinílicos. Este tipo de polímeros, además de carbono en su cadena principal, tienen átomos de oxígeno o nitrógeno. Algunas categorías de importancia de estos polímeros son poliésteres. Los poliésteres que existen en la naturaleza contienen el grupo funcional éster en su cadena principal. El poliéster es muy resistente a la humedad, a los productos químicos y a las fuerzas mecánicas. Se usa en la fabricación de fibras, recubrimientos de láminas, etc. Poliamidas. Las poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza de igual manera, como la lana o la seda, y también puede ser sintética, como el nylon o el kevlar. Poliuretanos. El poliuretano es un polímero que se obtiene de bases hidroxílicas combinadas con disocianatos. Entre los poliuretanos termoplásticos más habituales destacan los empleados en elastómetros, adhesivos selladores de alto rendimiento, suelas de calzado, pinturas, fibras textiles, sellantes, embajales, juntas, preservativos, componentes de automóvil, en la industria de la construcción del mundo y múltiples aplicaciones más. Para finalizar, se encuentran los polímeros inorgánicos. Los polímeros inorgánicos son polímeros con una estructura que no incluye átomos de carbono en su columna vertebral. Se constituyen de una estructura de red gigante en 3D o 2D, compuesta por un número de enlaces covalentes, pero con una ausencia o casi ausencia de unidades de hidrocarburo en la estructura molecular principal. Son derivados de metales y minerales en procesos naturales o en laboratorios. Estos ofrecen algunas propiedades que no se encuentran en los materiales orgánicos, incluida la flexibilidad a baja temperatura, la conductividad eléctrica y la no flamabilidad. Los polímeros inorgánicos se centran en polímeros unidimensionales, materiales no muy reticulados como los minerales de silicato. Algunos ejemplos de estos polímeros son los polisulfatos basados en azufre y los basados en silicio como la silicona. La ingeniería civil encuentra cada vez más y mayores ventajas en el uso de polímeros. Es por eso que su aplicación en el sector de la construcción ha ido en aumento drásticamente en los últimos años.
a medida que ingenieros y especialistas empezaron a tener conocimiento de los beneficios que nos pueden brindar los polímeros. La facilidad de procesamiento, el poco peso que los caracteriza, además de su fuerza y durabilidad, hacen que estos materiales resulten ideales para la construcción, porque brindan confort y eficiencia. La evolución de esta situación había sido un poco lenta hasta mitad del siglo pasado, pero a raíz de la revolución del plástico, la sociedad y este sector sufrieron un cambio radical con la entrada de polímeros sintéticos. Gracias a este proceso, hoy en día podemos beneficiarnos de sus múltiples aplicaciones en la construcción, equipamiento de viviendas y el resto de obras públicas. Estos polímeros resultan ser materiales idóneos para satisfacer la mayoría de las necesidades que surgen en las diversas obras de la ingeniería civil, debido a sus características particulares. Son durables y resistentes a la corrosión. Por ello, son usados al aire libre y tienen la capacidad de durar décadas. Son aislantes de temperaturas extremas, lo cual permite el ahorro de energía, logrando también ser aislantes acústicos. Son ligeros frente a otros materiales usados en la construcción, siendo así manejables, fáciles de transportar y almacenar. Tienen buena relación costo-beneficio. La mayoría, a excepción del PVC, son respetuosos con el medio ambiente debido a que se pueden reciclar, reutilizar o transformar en una fuente de energía. Siendo estas sus características generales, se asume que dependiendo del polímero se pueden ser más adecuados para unas aplicaciones que para otras. Es increíble la cantidad de aplicaciones que podemos darles a estos componentes, que van desde el recubrimiento de canallas hasta formar parte de puentes o fachadas de grandes edificios. Sin embargo, al usar estos materiales, se busca lograr un equilibrio entre satisfacer las necesidades de construcción y la protección del medio ambiente, así como cuidar la salud de sus habitantes. Y este es uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos como ingenieros civiles. Tomando en cuenta que el 50% de los materiales utilizados en la construcción son polímeros, este es un gran reto. Sin embargo, es algo a lo que nos debemos enfrentar.